Buenas, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal? Bueno, ¿de qué se trata? Debido a los diferentes problemas que se suscitan dentro de la sociedad colombiana, oíganlo bien, y en muchas sociedades del mundo también se connota todas estas situaciones que les voy a comentar y a relatar. Es debido a que la sociedad no conoce profundamente, sabe que existe en el papel, pero no lo ponen en práctica para una mejor convivencia. En todo aspecto la convivencia. Nosotros hemos venido hablando en los videos que en Colombia casi no se entiende qué es moral y qué es ética. Y el derecho en Colombia y como en todo el mundo, ¿no? Tiene como premisas para que una sociedad se comporte como debe ser esas premisas, la moral y la ética. Debemos también recordar que la sociedad antiguamente, desde su origen, cuando se empezaron a crear las reglas y comportamiento de la humanidad, empezaron a realizar una serie o un conjunto de normas para poder desarrollar esa vida en sociedad. Perdón. Entonces podemos trasladarnos hacia la Biblia para desarrollar la idea de la ética y la moral hasta llegar al mundo moderno, a la actualidad. Las religiones todas tienen una profunda moral y una profunda ética. Entonces, a partir de la religión se connota que con lo escrito en los testamentos o en los diferentes libros que existen en la humanidad de la religión, se connota que allí la moral y la ética está plasmada. Para poder darle a entender a la sociedad que debe estar regulada en unos principios y valores para poder, vuelvo y reitero, vivir en sana paz y en una sociedad marcada por la ética y la moral. Entonces, destacamos que hay una moral positiva a partir de los preceptos religiosos
con los valores que tiene la religión, que los inculca a través de las diferentes leyes, como no matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, respetarás a tu padre y a tu madre, en fin, los mandamientos. Que eso en la religión son la ética y la moral que Dios impone en la tierra para poder vivir en una digna convivencia. Pero entonces, ese es el dogma religioso y viene el derecho y el hombre crea ese derecho porque supuestamente transgredir esa ética y esa moral causaba en ese entonces, como ahora, causa pérdida de valores y desaciertos en las sociedades del mundo. No sabemos si con respecto a los derechos morales y éticos se crearon para contrarrestar esos valores que había impuesto la religión para la convivencia de la sociedad en todo el mundo. Entonces se creó la moral positiva. La moral positiva es un conjunto de valores efectivamente vividos por una sociedad o un grupo en un lugar y tiempo determinados. Por moral ideal, aquellas pautas o criterios morales que sin ser positivos sirven para criticar morales positivas o valores expresados por el derecho u otro sistema normativos. Pero también cabe destacar que la moral como tal no solo se ocupa de la conducta interna, sino de la externa, en cuanto constituye testimonio o modo de expresión de aquella. Por su parte, el derecho mira hacia la interioridad de la conciencia, en cuanto a ella constituye un punto de partida de una acción externa. Entonces, todo acto humano se debe analizar, se debe sopesar interiormente por el individuo antes de proceder. Se debe pensar qué repercusión trae si cometen esos actos en contra de la moral. Es la conciencia la que se encarga de que la moral sea rígida o flexible. La moral es una norma de conciencia empleada para decidir lo que le parece bueno, correcto o adecuado a una sociedad o a un individuo. Pueden ser explícitas, estas son y ya, o no. Se definen acudiendo a una tradición cultural y a valores tradicionales.
no a un código escrito establecido por consenso, como en el caso de las normas jurídicas. Por eso existe el derecho positivo, que es el que hace que se transcienda más el derecho a la norma como tal, y con base en esa norma se realiza el derecho y conlleva a salir adelante en los casos de justicia en Colombia y en el mundo. Esto quiere decir que el derecho positivo se creó para poder superar los problemas de una sociedad que ha dejado atrás la moral y la ética. Al crearse el derecho positivo en todos los países del mundo, se estableció que ese derecho positivo crea la norma como tal para poder ser cambiada en favor o en contra de los que han transgredido muchas situaciones jurídicas en el mundo y en Colombia. Entonces, si ustedes se acuerdan bien, la moral es una norma de carácter general y universal. Como les decía, en la Biblia están los principios del derecho universal de la moral. Amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de los demás, y etcétera. Los principios morales también se llaman máximas en comportamientos del ser humano. Y además también se le llama precepto constitucional. Lo que sí se les deja en claro es que cada individuo debe responder por sus actos y sus decisiones. Por eso el derecho moral está antes que el derecho positivo, porque ese derecho moral es el que interiormente le hace valorar o sopesar sus actos contra la sociedad o contra los individuos. Y son preceptos constitucionales, la moral es un precepto constitucional. O sea que todos debemos cobijarnos con la moral y la ética. Entonces, la moral se encuentra determinada por la información que se adquiere por aprendizaje social o por cultura. Eso es lo que se ha perdido en la sociedad colombiana. Esa información no se da como debe ser y el aprendizaje social con respecto a la moral no es relevante en nuestra patria. La cultura de nuestros pueblos también hace determinar la moral y la ética
en una sociedad. Si no valoramos esos principios éticos y morales, que nos enseña a diferenciar del bien y del mal todas nuestras acciones, estén seguros que la sociedad ha perdido el rumbo desde hace mucho tiempo, y eso nos diferencia culturalmente entre muchas sociedades del planeta que son más ceñidas a la moral y a la ética. La moral es un proceso de aprendizaje que permite a los estudiantes y adultos en una comunidad escolar comprender, practicar e interesarse por los valores éticos fundamentales tales como el respeto, la justicia, la virtud cívica y la ciudadanía, y la responsabilidad por sí mismo y por el prójimo. De esta manera, hay 10 ejemplos de normas morales emplear respeto cuando se trata con los demás, ser responsable con el tiempo de los demás, cuidar a los ancianos, ser leales y honestos, cumplir con las promesas que se hagan, ser tolerante con las personas, seguir las leyes y respetarlas, cuidar el ambiente y el bien público. Pues de esta manera, esos derechos morales o normas que existen como ejemplos, en Colombia se aplican algunos, pero todos los transgreden de acuerdo a su interés y no se aplican estrictamente para poder llevar una mejor sociedad. Los tipos de moral que existen son clasificadas según su relación con el individuo. Entonces está la moral objetiva, que es el conjunto de normas tradicionales puestas en práctica socialmente. Y existe una moral subjetiva, que tiene que ver con las decisiones propias e internas del individuo. Entonces la moral subjetiva, que es la que tiene el individuo, no lo hace recapacitar frente a sus decisiones, frente a los actos que vaya a realizar en el presente o en el futuro. El valor moral significa, o significación social positiva, buena,
es contraposición al mal, que orienta la actitud y conducta del hombre hacia el obrar bien, ordenando sus juicios sobre la vida moral y acciones derivadas de estos. Entonces, cuando el hombre actúa mal, en todo aspecto, interrumpe dentro de la sociedad toda aquella moral y ética que se tiene definida hace mucho rato, y hace que todo se transgreda y la sociedad se destruya. Entonces ya sabemos que la moral es un conjunto de normas, costumbres, creencias y valores que forman parte de la tradición histórica y cultural de un individuo o una sociedad. Por su rasgo cultural, se puede hablar de un conjunto de morales distintas, cada uno acorde a la sociedad en la que se manifiesta. Por eso, cuando nosotros hablamos de ética y moral de la clase política con respecto a lo que les acabé de denunciar anteriormente, esos individuos que llegan a ocupar los cargos públicos y transgreden la ley y el orden, carecen de moral y ética. Pero la moral y la ética es más que todo un acto de conciencia humano para poder desarrollar conscientemente y justamente el derecho. Y cuando se transgrede, vuelvo y le reitero, esa moral, se llega a la impunidad. Se llega a emplear el derecho indebidamente en cuanto a la defensa de los seres humanos en la justicia. En ciertos casos del derecho, de esta manera, la clase política de Colombia ha perdido desde hace muchos años esos principios y esos valores que transgreden el orden social y hacen que una sociedad se empobrezca, no solamente económicamente, sino moral y éticamente. Y de esa manera se produce la desviación social y se desvaría frente a la verdadera razón del derecho para aplicarlo en las normas de conducta de una sociedad. La inmoralidad, la falta de ética ha invadido a Colombia desde hace muchos años. Y ahí los principios elementales de la corrupción en nuestro país. Ahí podemos determinar que las acciones de nuestros gobernantes han sido inmorales y falta de ética, porque todo está plasmado en el papel para seguir una sabia y buena conducta con respecto al manejo del Estado
y ellos transgreden a cada instante lo del derecho positivo que está consagrado en el papel. Por ahora cabe recordarles que cuando un político está ejerciendo esa autoridad en un país y ha dejado atrás los principios de moral y ética, no puede reclamar, óiganlo bien, el día de mañana que sus actos innobles, impulcros y dudosos dentro de una sociedad no deban ser comentados ni dados a conocer a la población. La moral y la ética es indispensable para vivir en una sana sociedad. Y más que todo, en una sociedad que por años ha sido permisida y corrupta frente con los actos corruptos de sus gobernantes. Por ahora, seguiremos no educándolos, sino simplemente informándoles el porqué de las razones Colombia vive en un mar de incongruencias en el manejo político de nuestra nación, porque los hombres han perdido esa moral y esa ética que es la que hace que una democracia, que el mismo derecho y que la misma sociedad pueda vivir en sana paz. ¡Chao, juiciosos!